Bien, queridos hermanos, hoy día, eh, pues en la lección de escuela sabática ya aparece la lección número 3, ¿no? Entonces, esta lección ya es para esta semana que viene y el sábado 21 de octubre se estará dando repaso en la escuela sabática, ¿no? En las iglesias, ¿no? Mientras este sábado en el cual estamos, pues se repasará la lección que ya nosotros lo hemos estudiado. Bien, hermanos, entonces vamos a hacer un repaso, una introducción a la lección de esta semana que viene. Entonces ahí está el título, hermanos. Eh, por favor, si alguien puede dar lectura. El llamado de Dios a la misión, el Bien, gracias. llamado de Dios para evangelizar. Eso es. Muy bien, hermano. Gracias, gracias, hermano, por su participación. Sí, pues, hermanos, el llamado de Dios, ¿no? Para que participemos en esta misión, ¿no? Y la misión, ya sabemos, hermanos, que es de parte de Dios. O sea, esta misión, hemos entendido de que es el propósito, el objetivo que tiene Dios, ¿no? De salvar a la humanidad, ¿no? Al ser humano. Y ahí es donde nosotros estamos llamados, ¿no? A ser partícipes, ¿no? Estamos llamados para ser instrumentos, en este caso como parte de la iglesia, no podamos nosotros, pues, darle, ¿no? Eh, nuestra voluntad, ¿no? Para poder ser parte, ¿no? En esta misión. Bueno, hermanos, si algo quieren comentar, hay un dibujo ahí en el folleto de escuela sabática y está en el dibujo nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, y ahí está el llamado, ¿no? Que el Señor nos hace. Bueno, en esta semana vamos a estudiar los textos bíblicos que están ahí, Génesis 11, Génesis 12, Daniel 9, Mateo 1, Génesis 12, bueno, se va a recalcar ese punto, y Hechos 8, ¿no? Que estamos estudiando también. Bien, hermanos, el texto que ahora tenemos para memorizar, el texto que va a inspirar la lección para en esta semana, ahí está en la pantalla, hermanos, está en el libro de Hechos 1:8. Si alguien tiene alguna otra versión de la que tengo aquí en la pantalla, puede darle lectura, hermanos, a su Biblia. Busque el capítulo 1 del libro de Hechos y lea, hermanos, el versículo 8. A ver, algún hermano, hermana. A ver, ¿quién apoya, hermanos? Aquí, hermano, le digo al tiro, denme un segundito. Ya, a ver, por favor. Versículo 8 dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Amén, amén. Gracias, hermana, bueno, es una versión que tiene, pues, otras palabras, pero es lo mismo en el fondo, hermanos, ¿no? En esta versión que tengo aquí en la pantalla dice, pero recibirán poder, dice, ¿no? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Tal vez uno quisiera saber en el contexto que se dice estas palabras, ¿no? ¿En qué contexto están, ¿no es cierto? Estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles y el capítulo 1, el primer capítulo, ¿no? Recordemos que el Señor Jesucristo se está yendo al cielo, ¿no? Se está elevando y los discípulos, ahí los 11 discípulos mirando hacia el cielo, cómo desaparecía el Señor Jesucristo. Y dos ángeles se aparecen ahí eh, como personas y les dicen, varones, hermanos, ¿qué están mirando? Así como ustedes están viendo a Jesús que se está yéndose, así va a volver por segunda vez, les dice, ¿no? Y Hermano, una entonces, pregunta. sí, diga, hermano. La pregunta sería, ustedes, usted y yo,
he recibido Espíritu Santo, el poder de Dios, y si ha recibido, ¿cómo está utilizando o cómo nos utiliza mejor? Eso sería la pregunta, hermano. Gracias, hermano. Tal vez, hermanos, en su contexto sería bueno ver esto, ¿no? O sea, lo que les estaba contando, hermanos. A ver, vamos a ver aquí. Para poder responder esa pregunta, hermano, porque justamente yo me estoy haciendo esa pregunta también, ¿no? Yo voy preguntando, hermanos, a todos ustedes que están en la sala, cuando dice recibiréis poder, ¿a qué se está, a qué, cómo es ese poder que uno recibe, ¿no? ¿Cómo es ese poder? Mucha gente piensa que es una energía, no sé cómo, ¿no? Que ingresa a una persona como, no sé, y para otras personas que el Espíritu Santo los revuelque en el suelo. Entonces, mucha gente conceptúa al Espíritu Santo así, de esa manera, ¿no? O que habla en otras lenguas que no se entienden, y ya dice, no, está con el Espíritu Santo. ¿Será así? ¿Cómo es ese poder? Sería bueno por eso leer la Biblia en su contexto, ¿no? Y entender, ¿no? Yo mismo me estoy haciendo esa pregunta, a ver si respondemos. Pero vamos a leer primero la Biblia, ¿no, hermanos? Hechos capítulo 1, aquí lo tengo en la pantalla, hermanos, y para poder entender, ¿no? Aquí, hermanos, dice sí, bueno, en esta versión, ¿no? Dice, el primer tratado, oh Teófilo, dice, ¿no? En el primer tratado, oh Teófilo, dice, seguramente estaba aquí, pues, ¿no? El apóstol, o sea, ¿quién? A propósito, hermanos, ¿quién ha escrito este libro, de hecho, de los apóstoles? ¿Alguien me puede ayudar? Lucas. Lucas, Lucas. gracias, hermano. Entonces, el discípulo Lucas, inspirado por Dios, escribe este libro. Ya había escrito otro tratado, y dice, en el primer tratado dice, oh Teófilo, se está dirigiendo a Teófilo, ¿no? No sé realmente quién es Teófilo, pero está dirigiéndose a él. Dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, dice. Seguramente el evangelio que ha escrito Lucas, ¿no? Ese sería el primer tratado, me imagino, ¿no? Continúa, dice, hermanos, hasta el día en que fue, dice aquí, bueno, aquí, hermanos, hasta el día, dice, en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces está haciendo mención hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, vieron por los discípulos cómo Jesús se levantó en los aires cuando resucitó, ¿no? Y se despidió de sus discípulos, se fue pues al cielo, ¿no? Estuvo todavía unos, creo, 40 días, ¿no? Con los discípulos ahí después de resucitar. Después de haber dado, dice aquí, mandamiento, dice, dio mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿no? A quienes también, dice ahí, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, ahí está confirmando, ¿no? Y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, al resucitar el Señor Jesús todavía predicó 40 días, hermanos, antes de irse al cielo, ¿no? Y estando juntos ya ahí con sus discípulos en Galilea, hermanos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Miren la orden del Señor Jesús para responder la pregunta de nuestro hermano, ¿no? Y yo también quiero entender. Entonces, el Señor Jesús manda, ¿y qué cosa mandó, hermanos? Que no se fueran de Jerusalén. Bueno, era la casa donde estaban ellos, no Jerusalén. Entonces ellos no se debían irse, ¿no? A ningún lado. No se fueran de Jerusalén, sino que esperando la promesa del Padre, ahí está, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, o sea, Jesús mismo había dicho esa promesa, ¿no, hermanos? ¿De qué, hermanos? De que el Espíritu Santo se les daría como consolador y a través del Espíritu Santo estarían con ellos, ¿no? Todos los días, ¿no? Como era su promesa. Oísteis de mí, dice el Señor Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo ustedes, pero dice dentro de no muchos días. Pronto van a ser bautizados por el Espíritu Santo.
les está diciendo a sus discípulos, ¿no? Ahora, todo esto entender, hermanos, cómo es este asunto, ¿no? Porque ahí está diciendo eh, eh, cómo es este bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Y después dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea que ellos seguían pensando, ¿no? De que este pueblo de Israel, que hoy en día está en guerra, ¿no es cierto, hermanos? Hay preguntas también que uno se hace respecto a este pueblo de Israel. ¿Qué pasa ahora, no? Hoy día. Entonces, Señor, os digo, los discípulos preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Restaurar, hermanos, es arreglar algo que estaba mal, ¿no es cierto? El pueblo de Israel siempre ha estado mal. Y ahora, pues, hermanos, el pueblo de Israel ya no, nada tiene que ver, ¿no? Como pueblo que era antes. Entonces, ahora es la iglesia, el que le sustituye a este Israel, al pueblo de Dios, ahora es la iglesia lo que tiene Dios. Y el Israel literal que está ahorita en guerra, ya nada tiene que ver, ¿no? Proféticamente y todo, ¿no? Ha sido rechazado por el Señor. Son como un país más, así como Perú, Chile, entonces este pueblo, del terreno que están ahí ubicados allí el pueblo de Israel, ¿no? Están, que se le ha dado ese lugar a eso, ¿no? Y a tener eso, entonces de ese lugar, los que están posicionados lo quieren votar, pues a los de Israel y así, ¿no? Y hay problemas, y hay guerras ahí. Pero nada tiene que ver ahora respecto al pueblo de Dios, ahora es la iglesia el pueblo de Dios. Ya. Bueno, entonces en esa oportunidad ellos preguntaban si el pueblo de Israel, que todavía era pueblo de Dios, dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y entonces él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, dice, ¿no? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, Dios sabe en qué momentos todo, ¿no? Él hace las cosas. Él sabe en qué momento va a volver por segunda vez. No es un asunto que depende de nosotros, no. De si predicamos nosotros, no predicamos, no depende de nosotros. Depende de Dios. Dios tiene todas las cosas claras, ¿no? Entonces, más o menos la idea es esa, ¿no? Por eso es lo que está haciendo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, ¿no? Que el Padre puso en su sola potestad. En la potestad de Dios está, hermanos. No está en nuestra potestad, hermanos. Pero recibiréis, ahí es donde dice, ¿no? Pero recibiréis poder. Ahora, el asunto, la pregunta es ahora, ¿cómo es este poder, no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, aquí recién dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, dice, y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ah, el Señor Jesús todavía está hablando, y entonces estas palabras está hablando el Señor Jesús, ¿no? Que aquí está en la pantalla en rojo, ¿no? Él está diciendo, Señor Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí está, pero recibiréis poder. El Señor Jesús dijo estas palabras cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas palabras, hermanos, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado el Señor Jesucristo, pues no, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, dice, ¿no? Bueno, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, dice Galileos, no, dos varones, dice ahí, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, ahí está el contexto, hermanos. Bueno, hermanos, a ver si alguien responde esto, o ya está la respuesta, hermanos. Creo que por ahí de repente ya la respuesta se ha encontrado, hermanos. No sé. Hermano Justo, Sí, por favor, hermanita, ahí. mira, aparte añadir otra pregunta, a ver, a sumar un poquito de dificultad a la pregunta que hizo el hermano. Eh,
¿Qué diferencia hay entre entonces y ahora? Porque entonces el poder que ellos recibieron era tal que ellos podían convencer en una predicación o podían convertir en una predicación a más de 3.000 personas. ¿Qué hace la diferencia entre esas predicaciones y las del día de hoy? ¿Por qué nuestras predicaciones no llegan a tanta gente como en ese momento? ¿Será que el poder del Espíritu Santo en ese momento era mayor y ha disminuido en el tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese poder no lo podemos ver siempre? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado de que de repente, claro, uno escucha muchas predicaciones o va a muchos sermones siempre, todos los sábados, pero de repente siente que como que ese hermano, un hermano en particular ha sido usado y uno siente la presencia del Espíritu Santo, pero otras veces no la siente. ¿En qué va, hermano? Muy bien, son preguntas importantísimas, hermanos, que hay que responder. Pues hay que responder, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Por eso dice, volvamos a leer lo que dice aquí, pero recibiréis poder, dice el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos justamente, hermanos, si seguimos leyendo, hermanos, este hecho de los apóstoles, ¿qué pasó, hermanos? Entonces dice los discípulos, pues miren, cuando se obedece al Señor, porque los discípulos, imagínense, había una habitación grande, seguramente el aposento alto, donde ellos debían estar juntos y estuvieron juntos, hermanos. Y seguramente entre ellos conversaban y decían, pero tú tienes la culpa o yo tengo la culpa. Bueno, se arrepintieron entre ellos. Creo no hemos creído, no hemos entendido y tan, ¿qué dirían? Se perdonarían entre ellos por los intereses que ellos tenían. Entonces dice, estaban unánimes, orando, y resolviendo sus problemas. Más o menos es la idea de que nosotros también deberíamos estar así para recibir el Espíritu Santo, unidos. Y cuando estaban unidos, es que, voy a leer lo que dice, mire aquí. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, El el cual hermano, está cerca de Jerusalén. Sí, en hermana. Hechos 2 está eso, porque ahí sale cuando escogen a Matías. En el 2 está cuando desciende el Espíritu Ajá, Santo. ajá. Sí, sí, lo que estoy viendo es, queriendo ver es el contexto, hermanitos. A ver, vamos a ver. Entonces volvieron a Jerusalén, o sea, los discípulos vuelven pues a Jerusalén según el mandato del Señor Jesús, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando, dice, entrado subieron al aposento alto. Ahí está el aposento alto, hermanos. Es como decir el templo que tenían ellos, por decir, ¿no? El aposento, que nosotros digamos nos vamos al templo del grupo adventista que podemos tener y estamos en esa preocupación de repente, ¿no? Y siguiendo los consejos de Dios, pues, nos agrupamos de repente para hacer lo que ellos también han hecho. Donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, ahí moraba, dice Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Celote y Judas, hermano de Jacobo que nos hace mención, ¿no? Todos estos, ahí está, hermanos, perseveraban unánimes en oración. O sea que para recibir el Espíritu Santo, miren lo que estaban haciendo, perseveraban unánimes, unidos, hermanos, unánimes en oración. O sea, aplicando a nosotros, ¿no? Si queremos recibir el Espíritu Santo, hay que perseverar unánimes, unidos. Nadie tiene que estar desunido, ¿no? Porque si hubiera un hermano nada más que lo va a desunir, dividir la iglesia, entonces no puede venir pues el Espíritu Santo. Por eso no podemos hacer la obra de Dios. No hay, ¿no? Porque estamos desunidos. O sea, eso. Perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿no? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Miren, hermanos, ya eran 120. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Bueno, todas las profecías se cumplieron, ¿no? Recién están entendiendo las escrituras, lo que Jesús les decía, ¿no? Y era
contado con nosotros y tenía parte en este misterio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Está hablando de Judas, ¿no? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito bueno, continúa esto, hermanos, y bueno, continúa todo esto, pero llega un momento, hermanos, de que ellos salen, ¿no? Y ya con el Espíritu Santo, hermanos, a ver, el, eh, no sé, hermana Mónica, creo que me estaba indicando, El ¿dónde está capítulo cuando se derrama el capítulo versículo? 2, del En 1 el al 8. capítulo 2. En el capítulo 2. Entonces voy a entrar aquí al capítulo 2, hermanos. Ahí está cuando se derrama el Espíritu Santo, ¿no? El capítulo 2. Bueno, ahí está. Ya. Bueno, es bueno siempre leer en el contexto, hermanos. Y entonces en el capítulo 2, hermanos, aquí vamos tratando de responder nuestras preguntas, ¿no? Bíblicamente. Cuando llegó el día de Pentecostés, hermanos, o sea que miren, no era inmediato, ¿no? Pentecostés, ¿qué es, hermanos? Penta es en este caso es 50, ¿no es cierto? Pentecostés, o sea, ya a los 40 días Jesús se había ido al cielo, pero 10 días más había, entonces Pentecostés 50 días, a los 50 días, ¿no? Entonces, o sea, 10 días estaban así unánimes. Estaban todos unánimes juntos. Ahí continúa, unánimes, unidos, hermanos. Si nuestra iglesia, hermanos, no está unida, jamás es imposible que el Espíritu Santo se derrame en ese grupo, en esa iglesia, en ese conjunto de hermanos que quieren predicar, ¿no? Bueno, eso es lo que yo voy aprendiendo aquí, ¿no? Unánimes, dice. Estaban todos unánimes ahora juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, dice, no como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, dice, lenguas repartidas, dice, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Miren aquí, hermanos, la figura, lo que está contando bueno, el testimonio, ¿no? Aquí, bueno, es palabra de Dios también, ¿no? Entonces, hay como que fueran lenguas, dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como si fuera de fuego, dicen unas, eh, no, se les presentaron asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, hermanos, ¿qué pasó? Se juntó la multitud. La gente escuchó, pues serían como los truenos que caen o los relámpagos así. Entonces, o el trueno, ¿no? Que suena, ¿no? Que tiembla todo, ¿no? Eh, con esos truenos. La gente pues se asustó, ¿qué está pasando? Y salen todos, ¿no? Se junta la multitud y estaban confusos, porque cada uno dice ahí, entonces ahí es lo que ven, que cada uno dice, le oía hablar en su propia lengua. O sea, los discípulos empiezan a hablar a la gente que estaba congregada ahí, ¿no? Por las fiestas que había ahí en Jerusalén, de diferentes lugares han venido, entonces les hablaban sus idiomas a cada uno, ¿no? Y me imagino que los discípulos no sabían de lenguas, pero dice que hablaban en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Hermano, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos que aquí residentes, tanto judíos como cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, o sea, el evangelio, ¿no? Y estaban todos atónitos, ¿no? Atónitos, sorprendidos, ¿no? Y perplejos, pues no entendían, ¿no? Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose, otros ya también se burlaban y decían, no, estos están borrachos, no, estos están llenos de mosto, dicen, ¿no? Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oís mis palabras, dice,
porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, tercera, hermanos, ¿qué día? ¿Qué hora es? Ayúdenme, hermanos. Creo que es Las las 12 9. del día. La 9 de la tercera, mañana. a 9 de la, gracias, hermano, gracias, 9 de la mañana. ¿No? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel ya había dicho esta profecía. En los posteriores dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor del humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces ahí está Pedro predicando a toda la gente, ¿no? Que está ahí agrupada, ¿no? Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, les está diciendo, ustedes han visto la vida de Jesucristo, no como él vino con el poder de Dios, ustedes lo han visto. Y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste. Ustedes lo han prendido pues a Jesús y lo matasteis con manos de inicuos, con los romanos, las manos de los romanos. Miren lo que les dice Pedro en su cara a todos, ahí están sacerdotes, todos estaban israelitas, judíos, bueno, todos están ahí. Y dice, ustedes lo han prendido, pues lo han matado por manos de inicuos, crucificándolo. Miren, es como que a nosotros nos dijera, pues ustedes lo han hecho eso, el cual Dios levantó pues suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, Jesús ha resucitado y no podía quedarse en la tumba y Dios lo ha levantado, no podía estar ahí. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, no, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó en mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Bueno, está hablando de esta profecía de que Jesús no estaría, no quedaría en la tumba. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. No vio corrupción al Señor Jesús, su cuerpo no se corrompió. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Es la profecía, ¿no? Y entonces Pedro está diciendo, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, bueno, él ha muerto, está sepultado. Esa profecía no era para David, sino porque conocemos su sepulcro, con nosotros está hasta el día de hoy, pues su cuerpo no hay, no hay polvo estará, ¿no? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Está diciéndoles de que no hablaba de David, sino está hablando de su simiente, que sería Jesús, ¿no? Que viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, pues así, respecto a Jesús. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces ahí está, hermanos, que se está cumpliendo la profecía de que esta promesa del Espíritu Santo se derramaría, y esto es lo que están viendo, el poder de Dios que se manifiesta en el hecho de que los discípulos estén hablando en otras lenguas. ¿Y qué más dice, hermanos? Continúa, ¿no? En este caso, voy a pasando más allá, hermanos. Por ejemplo, acá, sepa pues ciertísimamente toda la casa dirá que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, miren, les recalca, ¿no? Y esto bueno que se encare, hermanos, y nosotros que nos encaren a nosotros, ¿no? Que nosotros de repente, no sé que somos llamados cristianos, pero de repente no estamos viviendo como cristianos, y así como que lo crucifican, tal vez lo estamos crucificando al Señor una y otra vez, que se nos diga eso, porque ahí Pedro, con el poder del Espíritu Santo, les está diciendo, ustedes pues lo han crucificado a Jesús, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasa, hermanos, con la gente? La gente se compunge de corazón, le duele en su corazón. Y dijeron pues a Pedro y a los hermanos apóstoles, dicen, ¿no? Varones hermanos, ¿y qué vamos a hacer? Ya lo hemos hecho, pues ya lo hemos matado, ya hemos hecho todas las cosas.
¿Qué vamos a hacer? Pedro les dijo, pues arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ustedes también van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que arrepentirse. Arrepentíos. Es verdad que lo han matado a Jesús, pero hay perdón, arrepiéntanse, ¿no? Y bautícense, ¿no? En el nombre de Jesucristo, para que reciban perdón de los pecados. Y van a recibir el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios le ama. No sé si en todo lo que estamos leyendo, hermanos, vamos encontrando respuestas a nuestras preguntas, hermanos. Tal vez algunas no las podemos responder, ¿no? Por ahora, o de repente alguien puede dar respuesta, hermanos. Tal vez los teólogos, nuestros pastores que estudian, nos pueden dar respuestas, ¿no? A nuestras preguntas que nos hacemos, ¿no? Como uno, bueno, pero aquí estamos viendo, ¿no? Las condiciones para recibir el Espíritu Santo. Si alguien quiere participar, hermanos, participe. Eh, a ver, voy a Bueno, ubicar. justo, Sí, por favor, Hermano, hermano, si hay que aclarar algo. Sí, hermanos, participen, participen. hermano, no lo he encontrado, pero en el Espíritu Profecía dice que en la iglesia estará siendo derramado el Espíritu Santo, pero el hermano que está a su lado ni sabrá, no se dará cuenta que los hermanos que están a su alrededor están recibiendo el Espíritu Santo, porque estarán predicando con poder y grande gloria, ¿no? Entonces, no siempre toda la hermandad van a recibir, sino que los que piden, dice se os dará, dice, no. Entonces, tenemos que estar pidiendo por el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas, en nuestra familia, ¿no? En nuestra iglesia, en nuestro grupo, donde vamos. hermano, Recuerdo, sí, hermano Celso, por favor. mira, si en hablar nomás, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando alemán, francés, inglés, yo no estoy hablando, y entonces no estoy recibiendo el Espíritu Santo. Ahora, el tema central de Pedro era que, porque todo el mundo sabía que Cristo había muerto, en eso estaba, ahora católica también está cargando la cruz un Cristo muerto, pero el tema central de Pedro, ¿qué cosa era? Resurrección. Ahora, ¿y por qué Pedro hablaba de resurrección y hablaba otros idiomas? Porque capítulo 10, Hechos, dice, yo no como a estos animales inmundos, dice, no se defiende su teoría. Entonces, ¿qué era Pedro? Era vegetariano, o sea, este estilo de vida, régimen alimenticio practicaban ya. Entonces, por eso es que ha bautizado en su discurso, ¿cuánto? 3.000, dicen, ¿no es cierto? Entonces, son pautas, son requisitos. ¿Para qué? Para recibir el Espíritu Santo. Estaban unidos también, así que hay Amén. varios requisitos, ¿no? Gracias, Muy hermanos. bien. Muy, hermanos, yo estoy recordando el sueño de un hermano preocupado cuenta su sueño y dice, pues no, hermanos, me he soñado, ¿qué cosa he soñado? Me he soñado que estuve cogiendo peces, ¿no? Cogía peces y lo traía a la iglesia, eh, entonces ahí lo traía y ese pez se convertía, hermanos, en rana. Traía peces y traía a la iglesia el pez y se convertía en rana. ¿Qué significa, hermanos? Bueno, lo que más o menos esta ilustración, hermanos, yo lo que veo, hermanos, es que si la iglesia no está unida, está dividida, no es unánime, ¿no? Entonces podemos Bueno, traer alguna visita y cuando ve la desunión en la iglesia, hermanos, entonces se convierte, eso de convertirse en rana, hermanos, es que se vuelve tibio y así. Trato de hacer ver la realidad de repente de mi grupo, hermanos. Yo no sé cómo estarán ustedes, si está unido vuestra iglesia, así como dice aquí la Biblia. Yo estamos leyendo la Biblia, dice unánimes, porque si no hay esa unanimidad, alguien está así, división, hermanos, no, es imposible para mí personalmente, no, lo que entiendo, lo que dice la Biblia, es imposible que Dios dé. Eso lo vemos en la realidad. Gente que simplemente entra, viene con ese interés de repente de conocer y ven que llegamos tarde, no nos interesa, en la tarde ya no se va a la iglesia,
Entonces dice, oye, yo pensé que esto era un lugar especial, que creen en Dios realmente, pero acá ellos hacen lo que les parece. Y ya no vienen, pues, y se vuelven, si se quedan, se vuelven tibios también igual. Hacen lo que quieren a su manera, las cosas. Entonces, eso es lo que veo yo, la realidad, hermanos. Yo no sé cómo será vuestra realidad, pero en todo lugar donde yo he estado así, cuando sucede, cuando la iglesia no está unida, hermanos, sucede eso y no se crece. Y hay otros intereses que el ser humano tiene, ¿no? Hay una apariencia de cristiandad, sí, podemos conocer, sí, toda la palabra de Dios. Pero cuando la iglesia está unida, hermanos, ahí sí, crece la obra, eso sí he visto también, crece por acá, por allá, crece grandemente, hermanos. Hermano, Bueno, eso es lo que veo, hermanos, y así que no sé qué dicen ustedes, hermanos, a ver, y luego termino leyendo esto, lo que dice la nación para esta semana. Sí, hermano. y yo he enseñado a unos jovencitos que le digo, oye, ¿acaso no ves la iglesia al frente está? No, hermano, y se para cerrado nomás y no está abierto, nada para, yo lo veo, pero cerrado, cerrado, cerrado está. Y entonces, y así pasa también otro de los aspectos negativos que podemos encontrar de la iglesia, Así, lo que dice la gente de afuera, ¿no? por eso, hermanos, entonces, orar en ese sentido, unificarnos, o sea, así, arrepentirnos, hermanos, porque eso es un pecado, así como clavarlo a Jesús por los manos de los romanos, lo que hicieron los judíos, eso es así, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo, si no estamos unificados, no estamos realmente con Dios, o sea, consagrados al Señor, y no estamos haciendo las cosas como Dios manda, hermanos, estamos haciendo más mal que bien, y sabiendo, conociendo. Ojalá no conociéramos y sin conocer uno hace, pues es perdonable eso, ¿no? Mucha gente no conoce, tiene la Biblia, no estudia y claro, hacen las cosas de acuerdo a lo que entiende, nada más lo poco que sabe, entonces todavía es perdonable. Pero nosotros que conocemos, eso es imperdonable ya, hermanos, yo creo que estemos haciendo así nosotros, ¿no? Conociendo y teniendo los privilegios del espíritu de profecía y todas esas cosas. Bueno, hermanos, esto te sirva para reflexionar a cada uno de nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas el que nos juzga, yo no soy, sino es Dios y conoce nuestros corazones y lo que el Señor quiere es derramar su Espíritu Santo en estos últimos días y va a derramarse, como dijo el hermano Marcelino, se va a derramar. Y de repente, si uno no se unifica, hermanos, pues no le vendrá el Espíritu Santo y se perderá, pues no. Y otros sí, que realmente se estén unificados, ahí sí se derramará el Espíritu Santo, hermano. Bueno, termino, hermanos, leyendo nuestra introducción de la lección de escuela sabática y siéntanse libres también de hacer preguntas que puedan servir de reflexión, hermanos. Dice aquí, hermanos, a veces Dios para sacarnos, hermanos, de nuestra zona de confort, o sea, que podemos estar contentos, tenemos nuestro, de repente, trabajito, tenemos nuestra comidita, casita, todo tenemos nuestro confort. A veces, dice Dios, para sacarnos de esa situación, ¿no? Que parece no pasa nada, a veces Dios puede sacarnos, dice, de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos. Así como Abraham lo sacó, ¿no? Estaría en su confort, pues Abraham, ¿no? En sus costumbres, todo, por buen camino, pero lo sacó de su confort, pues, ¿no? En ocasiones puede usar este cambio para alcanzar sus propósitos. O sea, como Dios tiene sus propósitos de salvar a la humanidad, entonces puede ser que a nosotros también ahora del confort en el cual estamos, puede haber un llamado, ¿no? De donde nos puede decir como a Abraham, sal de tu casa, de tu comodidad, todo, vas a ir a un lugar donde yo te voy a indicar. Estamos dispuestos a eso, hermanos, pero Abraham estuvo dispuesto. En ocasiones puede usar este cambio para alcanzar sus propósitos, como en el ejemplo de la dispersión de la gente en la Torre de Babel. Bueno, en ese caso, hermanos, de la Torre de Babel, estaban unificado la gente, pero para hacer mal. Y Dios mismo tenía que eh, dispersarlos, pues, ¿no? Para que esa unificación no genere el mal otra vez a todo el mundo, ¿no? Y estaban construyendo una Torre de Babel, un monumento a la incredulidad, a la duda, porque Dios dijo, ya no va a haber diluvio, pero ellos no creían y ellos dijeron, no, si hay otro diluvio, nos salvamos, ya una torre alta vamos a hacer.
entonces era un monumento a la incredulidad. Entonces los dispersó. Bueno, por otra parte, hermanos, Abraham, por su parte, salió de su patria para ir a otra. Como dice Génesis 12, hermanos, Dios lo sacó de su confort. Ese pueblo era politeísta, costumbres, tradiciones había, y ahí vivía pues Abraham con sus hermanos, bueno, sus padres, y tenía su esposa Sarai, sí pues, ¿no? Y bueno, ahí, cuando Dios le llama, salió pues con Lot. Miren esa fe que tuvo Abraham. Esa fe es la que espera Dios que tengamos al llamado que Dios nos está haciendo para cumplir su misión, hermanos. No, él salió y pues él sale, ¿no? Como medio dice, para dar testimonio. Y cuando sale Abraham, pues da testimonio a toda la gente lo respetaba. Decían, pues este es un santo de Dios. Sabían, incluso cuando había hambre, llegó a Egipto, incluso ahí cometió el error de decir que su esposa era su hermana, nada más. Y en realidad, pues lo tomaron ahí, el rey de ese lugar lo tomó a, a su esposa, ¿no? Como, o sea, quiso, ¿no? Tenerla a ella, pero Dios plagas mandó a ese lugar y se dio cuenta de que era esposa de Abraham y le devolvió y le llamó la atención a Abraham. ¿Por qué no me has dicho que era tu esposa? Así que vete, 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 y se fue de ese lugar. Bueno, pero a pesar de ese error, sabían que Dios estaba con Abraham y así que nadie podía meterse con Abraham, todos lo respetaban y Abraham vivía pues conforme a lo que Dios dice. Los discípulos de Jesús pasaron a trabajar solo entre los suyos. En primer lugar, hermanos, como estamos leyendo en el capítulo 3 de Hechos, ahí están trabajando ahí entre ellos, ¿no? Y miles se están bautizando, eso nos faltó leer. A trabajar también para los demás. Y en Hechos 8, hermanos, ya como están ya en el confort, como nosotros de repente en nuestro confort donde estamos, y no queremos salir a predicar a otros lugares. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Pues había una dispersión, había una persecución ya a los cristianos. El mismo Saulo de Tarso, ¿acaso no fue el que dio voto para que maten a este diácono? ¿Cómo se llama el diácono, hermanos? Ayuden. Mm, Esteban, Este, Esteban, gracias, hermano. A Esteban lo mataron. Y él buscaba, casa por casa, buscaba a los cristianos para sacarlos y llevarlos a la cárcel. Eso es lo que cuenta su testimonio, el mismo Saulo, ¿no? Pues cuando se convirtió en apóstol en Pablo, entonces él cuenta cómo era así. Y la gente se dispersaba y se escapaba para acá, para allá. Y esta dispersión, hermanos, fue utilizado por Dios porque ahí recién en esa situación predicaron. A donde llegaban, los cristianos predicaban, y así se predicó pues a todo el mundo conocido en ese tiempo frente a esa dispersión. Tal vez nosotros estamos esperando esa dispersión, ¿no? Que algo pase entonces para que salgamos, no sé qué, para salir a predicar, ¿no? Jesús estableció, hermanos, un principio de evangelización. Empezarían localmente. Y hay que empezar así, hermanos, ¿no? Ese principio dice, seráis testigos en Jerusalén, o sea, en nuestra casa, ¿no? Jerusalén y Judía, hermanos, el barrio donde estamos. Luego irían a Samaria, más allá, hermanos, finalmente hasta los confines de la tierra. Pero, hermanos, aunque nosotros no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos pues con el evangelio a la gente que nos rodea. Eso es lo que en primer lugar espera de nosotros, hermanos. Cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente, hermanos, o sea, en ese tiempo estaba complaciente en su confort, ¿no? Sus miembros fueron pues dispersados. Ahí viene la dispersión, la persecución. Aunque llegó la persecución y la gente sufrió, estos desafortunados acontecimientos se convirtieron, hermanos, en un medio para difundir las buenas nuevas para todo el mundo. Esa es la introducción, hermanos, de la lección de Escuela Sabática. Si hay alguna pregunta, una participación, hay preguntas que de repente no vamos a poder responder tampoco, ¿no? La pregunta era cómo yo recibo el Espíritu Santo, ¿no? En realidad, ¿qué tengo que hacer? Creo que la Biblia nos está diciendo que estemos unificados, arrepentidos, ¿no? Hermano, Reconocernos, porque si no reconocemos y vamos a seguir lo mismo, probablemente, hermanos, nuestro corazón se endurezca cada vez más y más y estemos pecando ya contra el Espíritu Santo. No sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta y alguna
o algún comentario, Hermano, hermanos, para terminar. hermano, como estaban todos en su confort, dices, y nosotros también. ¿Y Dios qué estrategia lo empleó para que salgan de sus casas, para que vayan a otros lugares? Persecución. Entonces, una vez que empezó persecución, se salieron dispersados por todos los lugares. Entonces, ¿cuál era su misión? Predicar, hermano, presentar a Cristo crucificado. Igualito va a suceder también, a lo mejor, para nosotros, como no queremos movernos de la casa, de lo que estamos acomodados, todo, pero Dios empleará en su momento oportuno la persecución y ahí sí saldremos. Pero ¿cómo? A lo mejor no estamos preparados para evangelizar. ¿Y qué haremos? Ahí están las cosas, preguntas que puede ser contestado. Gracias, hermano. No solamente persecución, hermanos, sino podría ser una prueba, una enfermedad, no sé qué cosa nos puede venir, situaciones difíciles en las cuales pues uno recién recapacita y se da cuenta de su propia realidad y entonces clama a Dios, arregla cuentas con Dios y entonces recién es ahí cuando de repente viendo el poder de Dios y la misericordia de Dios, sentimos, ¿no? Ese gran de amor que tiene aún todavía por nosotros Dios. Entonces uno sale a testificar eso, ¿no? Y a contar esas maravillas que Dios está haciendo aún por sus hijos, ¿no? Que están tibios, ¿no? Está, bueno, las pruebas nos pueden hacer recapacitar, hermanos. Bueno, con el nombre de persecución podría ser esas pruebas también. Bueno, hermanos, vamos a concluir entonces nuestra lección de escuela sabática. Es la introducción, hermanos, y Bueno, voy justo a... Sí, hermano Marcelino. antes que concluya, en la Biblia vemos muchos eventos, episodios donde Dios utiliza medios para que el Evangelio sea dispersado, ¿no? A otro lugar. Por ejemplo, el pueblo israelita fue llevado preso a Babilonia y allí en otro país, una niña fue tomado como sirvienta en casa, ¿no? Pero ella conocía a Dios y el jefe de su casa estaba con lepra. La niña sabía que en el pueblo de Dios había un vidente, un profeta que podía curar cualquier enfermedad. Y habló a su ama, ¿no? A la persona que era dueña de casa. Dice, mi señor que está enfermo, y yo sé que si iría allá al vidente, el vidente lo sanaría de su mal, así. Y la esposa habló con el esposo, no, esto, dijo la niña, sí. Y conversaron bien, y fue al rey decirle, no, quiero ir a Israel, allí está un vidente para que me cure. Y el rey le dijo, como era importante de su gobierno, de su ejército, le dieron mucho oro, mucha plata, vestidos, mudas de vestido, cantidades, y así fue. Y vemos la historia, ¿no? Amán. Eh, y Dios lo curó y aquel general dijo, hago voto que de hoy en adelante siempre mi servicio será a Jehová, Dios quien me curó de mis llagas, de la lepra. Solo que cuando el rey, como me va a decir que tengo que entrar entraré, pero yo adoraré a Jehová, Dios solamente. Hizo voto, entonces está testificando de Cristo, aún en el exilio. De repente nosotros, por ejemplo, no, por circunstancias, por ejemplo, a mí me tocó vivir acá en Chile, por circunstancias, pero también estoy cumpliendo la tarea que Dios me ha dado. Estoy hablando de Cristo, estamos yendo por aquí, por allá, así como tienen la experiencia de ustedes, ¿no? Hace un mes un hermanito se bautizó, un hermanito ya de edad, pero como está con el primer amor, el hermanito me gana, aunque estoy llegando a las 9:15, no, 9:18 a la iglesia, ya el hermanito está en el templo ya. Y me dice, por fin, usted también tiene llave, hermano.
¿Cuánto tiempo estás esperando? No mucho, manito. He llegado hace 5 minutos nomás. Ve. Cuando estás con el primer amor, vas a la casa de Dios. No importa que es tan lejos, vas a la casa de Dios. Pero nosotros los antiguos a veces llegamos tarde a la iglesia. Esa es nuestra realidad. Que Así Dios es, nos hermano. bendiga, hermano. Muy bien, hermanos, termino indicando que aquí está Marcelino, ¿no? Me recuerdo siempre, hemos estado juntos en la iglesia quechua. En algún momento, hermanos, en esta iglesia donde hemos estado, eh, yo recuerdo, ¿no? ¿Por qué, hermanos, estamos así, despreocupados, no? Algo debe estar mal. Hermanos, a ver, vamos a analizar. Y veíamos, ¿no? No, creo que los hermanitos están así, pues aquí esos hermanos están conviviendo, no están, no han regularizado. Y uno y a otro y a todo, de canto, hermanos, no arreglar las cosas. No, tienen que casarse, que esto, aquello, así. Yo estoy recordando eso, ¿no? Porque queríamos estar unificados, todos en regla con Dios. Y hermanos, pues esta iglesia quechua se ha proyectado y ¿a dónde no ha llegado, hermanos? A todo sitio ha llegado, hermanos, predicando todo Valle Sagrado de los Incas, se ha predicado también a través de grupos, se ha formado grupos, se iba con misioneros, así como mandaba el Señor Jesús, de dos en dos, a predicar. Pero primero fue eso, ¿no? Arreglar, porque cuando había uno que no está arreglado la vida, pues eso era, pues, eso es lo que retarda el avance de la iglesia, hermanos. De repente los líderes de iglesia o grupo, pues hay que pensar en eso. De repente hay algo que falta arreglar y hay que apoyar, arreglar, poner a cuentas con Dios. Como dice ahí, ¿no? Arrepentíos, ¿no? Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el Espíritu Santo recién. Que Dios los bendiga, hermanos, y continuaremos estudiando en esta semana de este tema, ¿no? Voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despida, pues, con la última oración, hermana. Amén. Eh, Pongámonos reverentes, oremos, mis hermanitos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu santo nombre, mi Dios. Estamos Amén, Señor. agradecidos por el día de hoy, porque nos permite reunirnos como hermanos para estudiar su palabra. Y Señor, le suplicamos a esta hora que su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Dios mío Santo, ayúdenos a darnos cuenta en qué estamos cayendo, en qué estamos pecando, Padre bendito. Queremos ser llenos de tu Santo Espíritu para poder ir con fuerza, con poder a predicar a otros, mi Señor, tu palabra, para ser un ejemplo, cartas abiertas, testimonios, mi Señor, de que somos tus hijos y te amamos, Señor. Padre amado, le rogamos a esta hora que sea con cada uno de los hermanos que están aquí en la plataforma, que nos acompañe a nuestros quehaceres, especialmente ahora al ir a la iglesia, mi Señor, que podamos guardar tu santo día como corresponde, Padre bendito, con reverencia, sabiendo que es tu día, mi Señor. Padre amado, nos rogamos todos sabiendo que no merecemos nada. Nos suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. amén, amén. Que Dios los bendiga, Feliz hermanos. sábado, hermanos. Feliz Hasta mañana, un sábado a feliz todos. sábado. Feliz sábado, hermanos.